Ninguna misión. Si ven acá aparecer cosas raras, griten. Porque los últimos 10 minutos no se grabaron. Los últimos 10 minutos. Yo lo vi. Es que no se sabía si era un este o y la otra que la pantalla del Pacífico. Cuando lleguen todos hablamos sobre el control y la prueba. Ya, pero esperemos que lleguen todos para eso. Entonces sigamos con esto. Bueno, la tasa de interés es realmente muy importante, especialmente en Chile, porque en Chile respecto a toda Latinoamérica es el país con mayor profundidad financiera. O sea, es un país que tiene la parte financiera, está muy metida en cada empresa y en cada hogar. Entonces, respecto a los otros países latinoamericanos o a otros países similares, Chile tiene mucha profundidad financiera. Por ejemplo, la bolsa chilena debe ser del mismo tamaño, debe ser porque acá estoy con números un poco añejos, pero más o menos va a ser el mismo tamaño que la bolsa argentina. Pero el PIB argentino, como Argentina tiene 70% más población que Chile, es como 70% más que el chileno, porque somos de ingreso por persona similar, Chile un poco más alto, pero similar, pero la profundidad financiera chilena es mucho mayor. En Chile se transan mucho más instrumentos financieros. Nuestra bolsa será la tercera parte o la cuarta parte que la brasilera, pero Brasil tiene 10 veces más población y 6 veces más ingresos que Chile, ingreso total, no ingreso de personas, más pobre. Pero su ingreso total es 6 veces más grande que Chile. Pero la profundidad financiera chilena es muy grande. Entonces cuando yo altero tasa de interés, causo muchos efectos en Chile. Ok, vimos el corto plazo. El corto plazo, entonces, yo lo puedo afectar bajando y subiendo la cantidad de billetes. Nos queda analizar qué es lo que hace el central cuando quiere aumentar la cantidad de dinero. El instrumento que usa, ¿ya? Normalmente el instrumento que usa va a salir, tiene dos formas. A, compra instrumentos financieros. Normalmente en la bolsa, pero en cualquier, también puede ser electrónicamente, puede ser cotiza y compra instrumentos financieros. Y cuando compra instrumentos financieros, entonces el Banco Central se queda con papeles, que es un pagaré reajustable de tesorería. Compró en el mercado un documento y en el mercado quedaron los billetes, quedó el dinero. Entonces cuando el Banco Central quiere aumentar la cantidad de dinero, sale al mercado y compra instrumentos. Ahora, el Banco Central podría comprar lo que quisiera, podría comprar autos, pero ¿qué va a hacer con los autos que compra? ¿Ya? Podría comprar casas en realidad, pero no lo hace. Entonces, porque lo que quiere es meter dinero. Entonces lo que compra son instrumentos financieros. Como el Banco Central a su gerente lo despedimos si es que compran instrumentos de empresas que quiebran, siempre van a comprar instrumentos muy seguros, estatales y cosas de ese estilo. Entonces van a comprar, en lo posible, pagarés reajustable de tesorería, los propios documentos del Banco Central, documentos de la Corfo, documentos del Banco del Estado. Van a comprar ese tipo de instrumentos. Instrumentos donde nadie, si después algo pasa, nadie les puede decir nada. Y cuando entonces se quedan con estos instrumentos, los van a comprar en la bolsa o los van a comprar por teléfono en el mercado y le entregan dinero a quienes le compran. Y así aumentan la cantidad de dinero. Un pagaré reajustable de tesorería. Son los que emite el ministro de Hacienda.
tesorería. De tesorería. O si no, podría ser un pagaré descontable del Banco Central. Otro instrumento de compra. ¿Ya? Y cuando quieren retirar dinero, ya retirar dinero, entonces lo opuesto. Ahí salen a vender instrumentos financieros. Entonces, en ese caso, ellos dejan esos instrumentos que tenían, por ejemplo, que sea un pagaré reajustable de tesorería, lo dejan en el mercado y recogen los pesos, que después los queman. El grupo de gente que destruye billetes del Banco Central es un grupo siempre muy constante en el tiempo, y como somos, digamos, no sé en dónde, pero está dentro nuestro nomás, es inevitable que cada cierto grupo, cada cierto tiempo, haya gente que intente robar de los que destruyen billetes. ¿Ya? Es un fenómeno, de hecho hace como un año, un caso que fue más bullado porque llevaba mucho tiempo pasando. Y los pillaron por casualidad porque cambiaron la tecnología de las cámaras y no le contaron a la gente que habían cambiado la tecnología de las cámaras, entonces de repente vieron imágenes que no tenían que verse. ¿Ya? Entonces el procedimiento, no sé, se los meten en los zapatos, porque lo que hacen con los billetes los convierten en pedacitos y después los muelen y después los queman. Entonces los van controlando por peso y ese tipo de cosas. Pero bueno, siempre es posible poner un poco de papel de diario y sacar papeles, etc. Entonces siempre hay. Es como un inevitable. Cada cierto tiempo van cayendo personas y en general los del Banco Central creen que los pescan rápido. Pero no sé, a pesar de que se supone que es imposible robar, hay siempre intentos. Y ese último grande fue... nunca apareció el monto que robaron. No quiero ver. Siempre encontraron el dinero, lo alcanzaron a sacar del banco. No. Según lo que Puede ser. Ellos siempre opinan de que... Lo único que me extraña de esa opinión que tiene el Banco Central es que ellos nunca se logran robar. Lo único que me extraña es que entonces, ¿por qué la gente lo sigue intentando? O sea, ¿cómo puede ser tan leso? Debe seguir intentando. Pero que lo intentan, sabemos. ¿Cuánto logran sacar? Es lo que no sabemos. El banco... Entonces el Banco Central cuando retira dinero lo manda a destruir. Una economía como la chilena, que tiene un mercado financiero muy grande para el tamaño que tiene, le permite sacar y poner dinero con mucha facilidad al Banco Central. Porque si el Banco Central como que le ofrece una tentación pequeñita a las FPs, todas las FPs le compran de inmediato o le venden de inmediato. Entonces las FPs en Chile dan mucha profundidad al mercado financiero para estas cosas. Un país, por ejemplo en Argentina, el Banco Central tiene mucho más problemas. ¿Ya? Porque cuando el Banco Central argentino emite documentos, ¿quién se los compra? ¿Ya? Entonces le cuesta bastante más. Y claro, el Banco Central podría entrar a sacar dinero, ¿ya? O sea, en el sentido que a colocar dinero. Si coloca dinero, sí, puede salir, y eso sí lo puede hacer con facilidad. Pero habitualmente el Banco Central argentino cuando coloca dinero lo hace pagando sueldo, pasando la plata al gobierno, para que el gobierno la gaste. Pero fíjense que acá el Banco Central como que compra documentos y pues vende. Pero alternativamente el Banco Central podría ir a pasar la plata al gobierno y el gobierno construir un puente. Entonces en Argentina o en Venezuela estamos más en esa situación. Profesor, en el documento dice que el gran problema del mercado financiero es el alto costo de generar garantía. ¿A qué se refiere eso? Está abordando un poco el problema que tienen la mediana empresa para abajo, ¿ya? Y donde el acceso al crédito es muy limitado.
Y la razón es porque como o sea, si quiebra o pasa cualquier cosa, no paga, ¿qué garantía hay? En cambio, la gran empresa tiene garantía de edificios, de muchas cosas así, y además está la garantía de su prestigio, su tiempo y todas esas cosas en el mercado. Entonces, a eso hace como esa referencia. Ya, ahora vámonos al largo plazo. El largo plazo es concebido diferente del corto plazo. En el largo plazo, acá voy a tener tasa de interés, y acá voy a tener bueno, algún tipo de montos, ya acá como que no quiero usar la palabra dinero, montos, millones, ya, números. Y esta de acá va a ser mi demanda por proyectos de inversión. La que he dibujado ahí ya no es una demanda de dinero. Ahora, en el largo plazo, yo eso lo concibo como una demanda por proyectos de inversión. Estamos haciendo referencia ahí a las empresas de este país que tienen proyectos para hacer. Entonces, las empresas tienen proyectos. Esos proyectos, ya, y vamos a simplificar. Simplificar, no hay riesgo. Porque si no nos va a cambiar mucho, pero si metemos riesgo se nos va a entorpecer el mensaje que queremos dar. Supongamos que no hay riesgo. Entonces, hay unos pocos proyectos súper rentables. Aunque la tasa de interés fuera alta, la gente los hace igual. Entonces, un punto como este habla de esos pocos proyectos que los hacen aunque la tasa de interés sea súper alta. Ahora, en la medida que la tasa de interés va bajando, hay más proyectos que se realizan. Y esto es como el total de proyectos. Si la tasa fuera el, no sé, 10%, serían en Chile ese año todos estos proyectos. Si la tasa en Chile fuera el 8%, serían todos estos proyectos. Entonces, en la medida que yo voy bajando la tasa, hay más proyectos que se hacen factibles. En la medida que se baja la tasa, más proyectos se hacen factibles. Y eso es lo que representa esa demanda de inversión. Demanda por proyectos de inversión. Entonces, en ese gráfico, a medida que la tasa de interés baja, más dinero se invierte. No quiero usar la palabra dinero, más recursos. ¿Ya? Porque quiero diferenciar el corto plazo de dinero. Ah, ya. Entonces pensar que en estricto rigor no está mal decir dinero, pero prefiero que usemos acá la palabra proyectos, recursos. Entonces acá pongamos recursos. Para diferenciarnos del otro que es dinero. Porque fíjense que en el otro, fíjense que tomen nota que en el corto plazo, en el mundo del corto plazo,
era una demanda por papelitos insignificantes. Así como fotocopiados y firmados por los gerentes de ese momento. Creo que firma el gerente general del banco y el presidente del banco, por los gerentes del momento. Pero lo que quiero decir, en lo otro era una demanda por asquerosos papelitos. O sea, si se le ocurriera al de Gregorio, que era el que firmaba antes, ahora el ¿cómo se llama? El Vergara, con el presidente del banco, con el gerente del banco, no sé cómo se llama, pero con podrían hacerlo en su casita y firmarlo y hacer una buena imitación y nos daría lo mismo. Nos mandan a hacer a Australia, pero nos da lo mismo, no sabemos dónde se hacen unos asquerosos papelitos que no tienen más valor que un papelito. ¿Ya? Y una buena fotocopia, si nos dicen que es verdadero, nos sirve igual. Entonces, lo otro era una demanda por papelitos. Esto es una demanda por hacer una carretera, por hacer un proyecto minero, por duplicar, por hacer un edificio, un rascacielos. Estos son proyectos verdaderos, demanda por cosas concretas, verdaderas. No es que no las hemos realizado, esto diría, ¿cuál de ellas haríamos a diferentes tasas? Pero esto es algo como del mundo, vamos a las empresas y les preguntamos, ¿qué va a hacer usted si le prestan plata al 6? Yo voy a hacer 3 malls. Y el otro va a decir, yo voy a duplicar mi producción de cobre. Y el otro, y acá, y así. Son proyectos súper concretos lo que hay acá. Acá son asquerosos papelitos firmados por 2 gallos. Vean el contraste entre uno y otro. La oferta de recursos prestables. Vean que evito la palabra dinero para diferenciarlo en otro caso. Uso la palabra recurso. La oferta esencialmente está hablando del ahorro. ¿Cuántos diferentes agentes quieren ahorrar a diferentes tasas? Esta oferta habla de la cantidad que los agentes quieren ahorrar. ¿Cuántos recursos quieren ahorrar? Por ejemplo, hoy en día las empresas distribuyen poco y reinvierten mucho. Esa reinversión es un ahorro. Y decimos que entre más alta la tasa, más ahorra. Entre más alta la tasa, más ahorra. Personas y empresas. Nuevamente, esta oferta, fíjense que la oferta anterior era cuántos billetes se imprimían. La demanda era cuántos billetes la gente quería tener. Y la oferta era cuántos billetes se imprimían. Acá la oferta es súper real. ¿Qué porcentaje del sueldo ustedes quieren dejar en la cuenta de ahorro? ¿Qué porcentaje quieren invertir en acciones? ¿Qué porcentaje quieren invertir en seguros? Todo eso son ahorros. Es algo sumamente concreto. Y acá eran papelitos contra papelitos. El mundo en corto plazo es muy diferente al mundo en largo plazo. Entonces acá está esta demanda por proyectos de inversión. Esta curva que son de ahorro. ¿Ya? Recursos para prestar. Y así definimos el largo plazo. Esta es la tasa de interés de largo plazo.
relevantes de acá. Yo no tengo tantas formas de mover esta tasa. O sea, si a los inversionistas se les ocurre que la futura asamblea constituyente va a ser el caos, entonces esto se nos va, entonces la demanda va a haber el caos, yo no invierto y se nos va a ir para allá. ¿En qué situación se va a pagar? Por ejemplo, si los inversionistas quisieran de que la futura asamblea constituyente podría llevar una constitución que afectara los derechos de propiedad. Pero son situaciones así de ajenas al manejo que uno tiene. ¿Ya? Ahora, yo creo que uno puede manejar esto para abajo, ¿eh? Pero manejarlo para arriba es re difícil. Créanme que viven tiempos felices. Es muy complicado convencer a la gente de eso. Entonces, esta curva uno la puede manejar para abajo, aunque no es difícil. En Chile yo creo que los inversionistas no creen que la Asamblea Constituyente va a cambiar mucho. Nada. Pero uno podría pensar lo que decía el ministro de Hacienda de Piñera, era que él pensaba que el hecho que Bachelet como que se sumaba ya como la presidenta probable, la estaba desplazando un poquito para abajo. Eso opinaba él. Pero son cosas más allá de lo que realmente puede afectar a una economía. ¿Cómo hacer que la gente ahorre más? Es muy complicado. En el largo plazo puedo. Por ejemplo, en que en Chile hay muchas alternativas de inversión, hace que la gente ahorre más. Pero una cosa como de largo plazo. Entre más alternativas hay, supongamos que la única posibilidad de ahorro en Chile fueran, como había hace 30 años, o 40 años atrás, la principal forma de ahorro era un depósito de 30 días. ¿Cuánto es un depósito de 30 días ahora? Da prácticamente cero. Entonces, que la única forma de ahorrar fue un depósito de 30 días, ahorraríamos muy poco. Pero como está la posibilidad de invertir en la cuenta AFP2, como uno puede invertir en acciones, uno puede invertir en futuro, en fondos mutuos, uno puede invertir afuera, las posibilidades de ahorro son muchas y hace que la gente ahorre más. Entonces uno puede afectar cuánto se ahorra, claro, yo puedo hacer que esto se desplace para allá, pero es de re largo aliento, como que no hay nada que pueda hacer yo en una semana. Porque estas son cosas como súper reales. ¿Cuánto quieren los agentes económicos ahorrar y cuánto quieren los agentes económicos invertir? Son cosas como concretas. Y en el otro eran papelitos contra papelitos. Bueno, estos dos mundos, corto plazo, que nos da una tasa de interés, y el largo plazo, van a estar unidos, porque a través de muchos cortos plazos yo llego al largo plazo, pero no tienen por qué coincidir. ¿Ya? Entonces, una podría estar por ahí y la otra podría estar... No tienen por qué coincidir. La tasa a 3 meses, o a 30 días, o a 6 meses, no tiene por qué coincidir con la tasa a 5 años, o a 10 años, o a 20 años. Pero van a estar relacionadas. ¿Por qué? Porque si estos gallos ven que la tasa de corto plazo es súper baja y creen que se va a mantener súper baja, bueno, de alguna forma van a tener que bajarse. Aunque son diferentes conceptos. Son diferentes conceptos. Hace 80 años, o 70 años atrás, no se concebía que esto podía existir. Esto era imposible nomás. ¿Cómo la tasa de interés va a depender de papelitos contra papelitos? ¿Cómo va a ser que un gallo en el gobierno decida emitiendo o no emitiendo billetes de determinada tasa de interés? Y simplemente esto no se concebía. Ahora todos los bancos centrales del mundo están dedicados solo a esto. Ahora, el Banco Central norteamericano
ha hecho una cosa muy, la Reserva Federal Norteamericana ha hecho una cosa muy revolucionaria. Siempre son los que más revolucionan las cosas. Y en los últimos 12 meses ha hecho una cosa muy revolucionaria. Ha asegurado al mercado que no va a cambiar la tasa por 12 meses. Entonces transforma el corto plazo en el mediano plazo. Porque antes los bancos centrales aseguraban por un mes, o máximo 3 meses. Entonces la Reserva Federal Norteamericana, para evitar que la economía norteamericana caiga en recesión, ha tenido que inventar instrumentos nuevos. Y un instrumento que inventó le aseguró al mercado hace 12 meses que no cambiaba la tasa por 12 meses. Entonces transformó este corto plazo en un mediano plazo. Pero fue una innovación. ¿Eso trajo efecto positivo entonces? Sí, trajo efectos positivos. Y de hecho ahora que está terminando con esa promesa, han habido alguna repercusión. O sea, los inversionistas en el mundo, ahora que la Reserva Federal ya como que cumplió este año, entonces están reaccionando un poco negativo a que ya no tienen una proyección de 12 meses. Y están... las acciones han ido bajando a medida que se acerca un momento que ya no tienen por qué proyectar a 12 meses. Entonces ahí sabemos que tuvo un impacto positivo. Ahora, volviendo a esa discusión de Chicago o no Chicago, la gente de Chicago, la gente muy pro mercado, no le gustó mucho esto que la Reserva Federal se metiera en este mercado que es como real, entrometiera con los papelitos. ¿Ya? No era algo que les gustara, como que opinaban que hay mucha posibilidad de que la embarre. Y una de las embarradas que existe temor es que la Reserva Federal, para hacer esa promesa de un año, metió mucho dinero al mercado. Y existe un poco de temor a qué velocidad la va a poder sacar del mercado. Pero bueno, esos son los dos mundos. Este es el mundo que siempre estamos mirando. El Banco Central dice que subió al 5, que bajó al 4, que subió al 5,25, en todos los lugares del mundo. El Banco Central Europeo, este es el mundo que busca. Este es lo que siempre estamos mirando. Pero cuando compramos una casa, este es el mundo que nos muestran. ¿Ya? Entonces, ahí está. Profesor, tengo una duda referente al corto plazo y largo plazo. En el corto plazo, la emisión de dinero que hace el Banco Central determina la tasa. Determina la tasa. Y en el largo plazo, la tasa va a afectar mi inversión o mi ahorro. Y en el largo plazo, la tasa de corto se determinó. ¿Sí? En el largo plazo sí, depende de todo lo que la gente quiere invertir y todo lo que la gente quiere ahorrar. Y entre medio se mezclan los dos y pelean. Pero nadie te diría que los billetitos determinan la tasa a 20 años. Pero todos los meses los billetitos van determinando una tasa por billetito. Entonces es una mezcla extraña. Ya, veamos un ejemplo de tasa, y para eso tenemos que pasar una información adicional. Cuando hay una diferencial de tasa entre los países, ¿ya? Digamos que la tasa de interés en Chile fuera mayor que la tasa de interés en Estados Unidos, entonces se atraen capitales financieros. Capitales financieros son no máquinas, sino recursos, gente que trae dólares. Se atraen capitales financieros, se atraen dólares al país. Entonces, cuando la tasa de interés en Chile es más alta que la norteamericana, se atraen recursos al país, se atraen inversiones financieras al país, se atraen dólares al país.
Y entre mayor la diferencia, mayor la atracción. Pero si la tasa de interés es mayor, ¿no significa de que hay un mayor costo de la inversión? Pero lo que pasa es que tú estás en Estados Unidos y tienes que escoger dónde vas a hacer tu inversión. Tienes tus trillones de dólares, o miles de millones de dólares, eres un fondo mutuo. Si en Chile te pagan más, tiene una atracción para traerla e invertirla en Chile. ¿Ya? Eso es como un poco la idea detrás de eso. O a su vez, si tú estás en Chile y la tasa de interés en Chile está alta, la conservas en Chile, no te la llevas afuera. ¿Ya? Porque ya tienes tu $1.000.000, hay un fondito chico. Y en Chile te pagan el 6%, y afuera te pagan el 4%. La conservas en Chile. Pero si afuera te pagaron el 7%, y en Chile el 6%, te la llevas para afuera. Pero me pagarían más porque yo me pongo ese dinero en el banco o en un banco de En un la banco o en un fondo mutuo, algún sistema de inversión. Pero si tú quieres, supon la tasa bancaria. ¿Ya? Si la tasa bancaria en Chile es alta, la gente se queda con sus recursos en Chile. Incluso los extranjeros llegan a Chile. Y si la tasa de interés en extranjeros es alta, los recursos no vienen a Chile, se quedan afuera y los chilenos los llevan para afuera. Porque ahí rentabilizan más. ¿Estos son como depósitos a plazo? ¿O no? ¿Como una inversión golondrina? Claro, muy dirigido a eso, exactamente. Muy dirigido a inversiones, a capital Porque ahí económico. esas las retiran y dejan un porcentaje, que es como la tasa de encaje. Claro, aunque en Chile yo creo que ya no tenemos tasa de encaje, pero estamos facultados para ponerla si quisiéramos. ¿Cuál es la tasa de interés? Lo que pasa es que para evitar de que como que de repente, Saquen toda la plata. claro, lo que pasa es que supongamos que Chile es como re bueno, y acá tenemos oferta, o sea, demanda de dólares y oferta de dólares. Y digamos que está en 400 pesos el tipo de cambio. ¿Ya? Y de repente como que Chile se hace re buena plaza para venir, para invertir, porque la tasa de interés está interesante, es seguro, el país no tiene deuda, y nos llenamos de inversionistas que traen no maquinaria ni nada, sino traen los dólares nomás. Entonces el tipo de cambio baja a 350 y empiezan a gritar todos los exportadores que van a quebrar. Entonces tú quieres evitar esto. Y para evitar eso tú dices, ok, si usted trae dólares a Chile, deje encajado, encaje en el Banco Central, claro, por ejemplo, el 10% de lo que trae, usted no lo puede vender, tiene que estar en la caja del Banco Central. Entonces eso te encarece porque ya no puedes sacar rentabilidad por todo lo que traes, solo y además te da un poco de temor porque hay un gallo que tú no conoces que te obligó a dejar encajado ahí una parte de tu plata, y a ti no eres inversionista, eso no te lo hacen los norteamericanos ni los alemanes, lo hacen los chilenos, te da miedo. ¿Pero ese dinero se puede retirar después? Se puede retirar, pero de todas formas no te gusta, o sea, ¿a quién le gusta dejar el Si la rentabilidad 10% es mayor ahí? que la tasa, ahí la retiran igual. Claro, tú puedes retirar, tú lo puedes llevar. Sabes que hay diferentes reglas, ¿eh? Hay veces que te exigen que eso te quede, por ejemplo, un año entero. Hay diferentes reglas, pero en teoría la regla chilena es que tú lo podías retirar si te dejaban en un año. Pero de todas formas te da un poco de temor si eres un inversionista extranjero. Y aparte ya está disminuyendo la rentabilidad, porque ese que dejaste en el Banco Central no lo puedes rentabilizar. Brasil, por ejemplo, ahora ha puesto encaje. Ya, o sea, pero en Chile retiramos el encaje hace como 7 años. No sé. Bueno, pero la diferencial de tasas entre Chile y el mundo atrae o desatrae o rechaza capital. Entonces, con ese conocimiento, metámonos a la crisis asiática. Entonces, el año 98 comienza más o menos bien en el mundo y están creciendo en forma muy fuerte los países asiáticos y el mundo en general. El mundo está creciendo bien, Europa crece bien, Estados Unidos crece bien y Asia está creciendo muy bien. Y hay un país llamado Tailandia
está creciendo bastante, y de hecho Tailandia ha crecido mucho en los últimos 30 años. Pero Tailandia es un país grande y pobre. Ya, grande y pobre. Y los inversionistas de repente se dan cuenta que Tailandia está sobre endeudado en dólares. Se dan cuenta que le han prestado demasiado. Ahora, por dólares me refiero a todas las monedas extranjeras que hay, pero vamos a seguir. Y los bancos son todos iguales. Si ustedes van a un banco y los rechazan, lo más probable es que los rechacen los otros 10 bancos, porque miran todos los mismos parámetros. Cuánta deuda tienen, cuánta estabilidad tienen, qué es su último sueldo. Entonces, cuando un gallo decide eso, todos dicen lo mismo. Entonces, si nos vamos a la situación de Tailandia, ellos tenían Thais, creo que se llama Thai la moneda de ellos, se llama, por $1. Y acá, entonces, dólares. Y tenían una demanda y una oferta de dólares. Entonces, esto es Tailandia. Entonces Tailandia tiene su oferta y su demanda de dólares, y de repente alguien dice, no hay que prestarle un peso más a estos gallos, están tan endeudados que de dónde van a sacar dólares para pagar. Y le restringen a la nada la oferta de dólares. O sea, no, le dejan de prestar. Entonces esa oferta de dólares incluía muchos capitales, préstamos, cosas así, de repente se restringe. Y después de unos aleteos, porque siempre los gobiernos y las monedas aletean, pero no hay forma, siempre las monedas terminan cayendo. Caer es que una moneda salga mucho más cara, eso ya hablamos de caer. Entonces la moneda tailandesa cae. Aletea, porque siempre a la gente le gusta aletear, pero no hay vuelta. Siempre, cuando ustedes vean aleteo, compren al tiro, ¿ya? Porque después siempre caen las monedas. Entonces, cayó esa moneda. Tailandia es un país grande y pobre y nadie le dio mucha importancia. Pero entonces la gente miró para el lado y dijo, porque ¿qué es lo que pasa? Que estos movimientos de prestar plata son casi siempre mundiales. A alguien se le ocurrió que era una buena idea prestar a Tailandia, y también le prestaron a Argentina, y también le prestaron a Rusia, y también le prestaron a Chile, y también le prestaron a Taiwán, le prestaron a todos. Entonces, miraron a Tailandia, esto fue Tailandia nomás. De repente miran a países más avanzados como Corea y dicen, miren, le hemos prestado demasiado. Y le pasa lo mismo y cae la moneda coreana. Cae la moneda coreana. ¿Por qué digo caer? Porque en estos tiempos como que las monedas tenían un precio fijo. ¿Ya? Eran los tiempos, claro, los tiempos de cambios fijos. Está hablando de Corea del Sur, profesor. Sí, son congelados en el tiempo. Estos son los tiempos de cambios fijos. Los gobiernos decretaban los cambios. ¿Ya? No era como un mercado, ¿ya? Pero las fuerzas de mercado, el gobierno tenía que estar cercano a las fuerzas de mercado. ¿Ya? Cuando veamos tipo de cambio en profundidad vamos a ver eso, pero yo, si soy gobierno, puedo fijarlo, pero tengo que fijarlo más o menos cercano a la realidad, o si no, no aguanto. Bueno, entonces, todas estas monedas empiezan a cambiar, empiezan a subir de valor, empiezan a caer, pero igual se indica en términos cambiarios que empiezan a subir. En todo el mundo, en Corea, en Taiwán, en Rusia, en Argentina, en todos lados las monedas sucumben. Sucumben significa que el peso chileno se debería ir de 400, por ejemplo, a 800. Ese 800 es que sucumbe la moneda. ¿Y por qué? Porque todos estos inversionistas dicen, hemos prestado mucho, devuélvanlo. Hemos prestado mucho, devuélvanlo. Entonces, ya no solo no ofrecen plata, sino además demandan que les paguen de vuelta. Entonces las monedas empiezan a subir, aunque los gobiernos no quieren. En Chile, al igual que siempre que hay una crisis, La moneda cae subiendo y sube. claro, cuando una moneda se cae es que se hace, claro, exactamente, caer es al revés, es que la moneda se deprecia, que sube. Eso no es que cayó la moneda. Es al revés, pero así se.
Bueno, en Chile, entonces esto comienza en el 98 y agarra mucha fiereza, y nosotros en ese tiempo nos creíamos los jaguares y veíamos como los tigres, ¿ya? Los tigres que son Corea, Taiwán, Singapur, son los tigres, Singapur y Hong Kong. Esos son los tigres asiáticos. Veíamos como buenos envidiosos que somos, así felices como ellos iban deteniendo, y nosotros, dale cara, sigamos creciendo, claro, tal jaguar. Y van pasando los meses y el mundo va cayendo en recesión en diferentes lados. Esto es una recesión que no afecta tanto a los países desarrollados, pero sí a los países desarrollados hace poco y a los países emergentes. Van cayendo todos y aparece entonces, como siempre, nuestro ministro de Hacienda y nuestro presidente diciendo: a Chile no le llegará esta recesión. Y aparecen y salen en televisión, eso pasa siempre. ¿Qué ministro estaba en ese tiempo? Uno de barba. ¿Masá? No. Aninat. ¿Ya? Entonces aparece Frei, declara que no va a pasar nada, y Aninat aparece en televisión diciendo: bueno, Chile está lleno de reservas, nosotros tenemos un manejo económico tan prudente, tenemos todas estas reglas de presupuesto equilibrado, nosotros somos el niño maravilla, así que a nosotros no. Lo dice, y a la semana empieza el ataque contra el peso chileno, que en ese momento valía un poquito más de 400 pesos. Y empieza el ataque contra el peso chileno. ¿Qué significa el ataque? Que todo el mundo sabía que esos 400 pesos no iban a estar ahí en pocos meses más. Por lo tanto, mejor negocio del siglo, comprar a 400 pesos. ¿Ya? Porque en todos lados las monedas habían caído. Por lo tanto, si es que en Chile todavía a uno le vendían a 400 días, hay que comprar. Y todo el mundo, comprar dólares. Todo. Cualquier persona, cualquier empresa de cobre, no vendo $1000, pido préstamo. ¿Ya? Cualquier importador, compro todo lo que puedo. Todo el que podía comprar, compraba. Y todo el que podía no vender, no vendía. El final de la historia es que el tipo de cambio en su peak va a llegar a 780. Eso así es como su día más alto. Pero el Banco Central defiende este tipo de cambio por más de un año. Lo defiende desesperadamente. ¿Y cómo lo defienden? Bueno, pescan la tasa de interés que era el 5% más UF. En ese tiempo el Banco Central funcionaba en UF es la inflación. La inflación más 5% de la tasa que tenía, y la sube al 20% más UF. La economía chilena estaba creciendo casi al 8% por año. En ese momento. Estaba creciendo como locomotora. Y estos gallos, y ahí donde encabezado Massad y el presidente del Banco Central, suben la tasa del 5 al 20. Y eso es una cosa que ya en esos tiempos en economía se sabe que no se podía hacer. Fue un destroce completo. Porque una cosa es subir del 5 al 7. Otra cosa es que a uno le suban del 5 al 20 cuando está estancado. Y otra cosa cuando uno tiene las constructoras haciendo 1000 edificios, las empresas expandiéndose por todos lados, todo el mundo adquiriendo créditos, todo el mundo expandiéndose, porque la economía llevaba 98, 14 años creciendo a toda máquina, 14 años, así, creciendo, y de repente, un mes más tarde, que te dicen que no va a pasar nada en Chile, suben del 5 al 20. Quedó el esparramo. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué suben del 5 al 20? La razón es re fácil. Acá nos vamos a demanda de dólares y oferta. Pesos por $1 y dólar. La razón que tiene en mente el Banco Central es generar una tasa tan conveniente que haya mucha oferta de dólares en Chile y que se mantenga ahí a los 415 pesos.
Porque esta tasa es muy atractiva, 20%. Entonces la idea es que lleguen los dólares a Chile. Entonces fija una tasa altísima para que los dólares lleguen a Chile o no se vayan. Y así mantener estos 415 pesos en que querían mantenerlo. Resultado, sin embargo, que la inversión al 20% más UF se va a cero, como que sea. ¿Ya? Los 780 entonces era lo que teóricamente tenía que haber subido, ¿no? Así. Eso es lo que va a pasar en la realidad 3 años más tarde. 2 años más tarde va a llegar a 780. Ellos lo tratan de evitar. ¿Ya? Entonces su primera reacción es 415 y nos quedamos 415. Y sube la tasa interna. Después sube a 430. Y dice, nos quedamos 430. Y después sube a 450. Y después sube a 470. Después sube a 490. Y siempre ahí nos quedamos, no nos movemos de ahí. Y finalmente lo tienen que soltar y convertir en un tipo de cambio libre. Y cuando lo sueltan, va a llegar en su pic a 780. Pero el problema es que usaron este instrumento de tasa de interés para el tipo de cambio. Pero eso produjo el caos, claro, en esto que habíamos puesto. Les produjo el caos en esto. Y la economía, el año 98 hasta el año 2003, pasa por un ciclo súper negativo. Un ciclo que dura virtualmente 5 años. Mientras a los tigres asiáticos el ciclo negativo les dura como 2-3 años, ¿no? Porque no se hace eso y en esos tiempos ya se sabía. ¿Qué explicación me doy yo de por qué la gente hizo esto? Bueno, está claro lo que querían, pero esto no, al final no tiene sentido, no resulta ni nada. Las personas a cargo del Banco Central en ese tiempo eran personas todavía acostumbradas a un mundo financiero chico. El mundo financiero de Chile de los 70, de los 60 o de comienzo de los 80, que era un mundo mucho más chico, donde se podían hacer estas cosas en realidad. Uno podía ir del 5 al 20 y con el mundo financiero era pequeño y eran pocas las empresas afectadas, el efecto era pequeño. Pero el mundo financiero del año 98 chileno es un mundo mucho más complejo, mucho más grande. Y esto produce un estrago. Ahora, nunca más hemos vuelto a hacer eso. Ahora siempre los cambios son pequeñitos. ¿Ya? Pulsito a pulsito. ¿A qué le llaman el milagro asiático? Lo que pasa es que estos países, un grupo de países, Taiwán, Corea, Singapur, y hay otros más, pero Hong Kong, y hay un grupo más, no son tantos más. Estos países eran súper pobres en 1960. Pobres, muy pobres. Y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo sin parar. Taiwán, por ejemplo, alcanza a Estados Unidos en 1990, en riqueza por persona. ¿Ya? Lo mismo hace Singapur, y lo mismo hace Hong Kong. Y Corea es rico, pero no tanto. Empieza después. Entonces lo llamado el milagro asiático. Y después entonces hay otros países que se han sumado a eso, como China, que de alguna forma imitan esta misma forma de hacer las cosas. Profe, ¿cuánto tiempo tuvo fijo el cambio? Unos 6 meses, 9 meses. Chile, a ver, la crisis asiática lleva a que todos los países, antes de 1998, los países usaban un tipo de cambio fijo. El Banco Central decidía el tipo de cambio. Después del 98, Latinoamérica y Asia y gran parte del mundo va al tipo de cambio libre. Chile es de los últimos en ceder. De los últimos. Bien. Duro eso. La crisis asiática provocó que tuvieran el tipo de cambio. Ahora, hay países que al día de hoy todavía tienen tipo de cambio fijo, ¿eh? Por ejemplo, China, Rusia, gran parte de África.
No, Argentina, mano, Argentina hace cualquier cosa, no sé qué tipo de cambio. Pero lo tenían libre, lo liberaron como el 2000 lo liberaron. Pero el partido No, sí, que ahora están en ejercicio. Claro, ahora están en cosas no ortodoxas. Bueno, entonces, acá hay un ejercicio de algo que nos salió súper caro, el mal manejo de las tasas. Ahora, ¿qué dijo Carlos Mazar, que era el presidente del Banco Central, un economista muy respetado? Él dijo que si él hubiese permitido que esto pasara más rápido, la inflación y otras cosas habrían causado mucho daño. Entonces, él opina que tenía algunas razones para hacer estos esfuerzos gigantes que hizo para evitar que el tipo de cambio se le fuera rápidamente a 780. Pero la verdad que mirado retrospectivamente no hay mucho argumento. Debió haber rápidamente soltado el tipo de cambio. El ministro de Hacienda no debió haber aparecido en televisión diciendo que en Chile no iba a pasar nada. Ahora, Piñera y Larraín, en cambio, son lo opuesto. Desde que llegaron, aparece en televisión diciendo hay crisis en Europa, a Chile le va a ir mal. ¿Se han fijado? Son exactamente lo opuesto. Ya, todos los años, en cadena nacional hace una semana en la prensa aparece Piñera diciendo el mundo está en crisis, no vamos a crecer tanto como queríamos, pero vamos a seguir creciendo. O sea, su mensaje es exactamente lo opuesto. Pero yo creo que los dos mensajes son igual de ridículos. Sí, porque todos los inversionistas en Chile saben que hay una crisis en Europa, no es una sorpresa. No es que Piñera tenga que venir a avisarle a Luxich, oye Luxich, sabéis que Europa está media fea la cosa. ¿Ya? Entonces, no sirve, cuando la cosa está obvia a los ojos, no sirve de nada hablar de ella como si fuera el de la bolita de cristal. Y cuando la cosa está como que no sabemos qué va a pasar, tampoco sirve nada decir, saben que no va a pasar nada. Que son las dos cosas son igual de ridículas. ¿Ya? Lo mejor en ambos casos es tener planes de contingencia, ¿no? Ahí Aninat salió a decir, acá no va a pasar nada, porque Chile es tan bueno, tan sano, cumplimos todas las reglas, etc. Pero no sabía que no iba a pasar nada. Y nadie sabía bien por dónde iba a pasar la cosa. Ya. Ya, veamos lo de los controles. Ya. A ver. La próxima semana hay control del apunte. ¿Ya? El apunte tiene cosas complicadas y cosas más simples. No voy a hacer preguntas complejas. Ahora, si es que alguien puede responder de forma compleja, seguramente le voy a dar un puntaje extra que lo trasladaré a otro lugar, a otra parte de su nota. ¿Ya? Voy a estar buscando que hayan leído el apunte y que hayan visto cómo José Gregorio va organizando los puntos que creo importantes para el crecimiento de Chile. ¿Ya? Y como son tantos puntos, si hay alguno que ustedes entiendan la media, no importa, no va a ser, no voy a preguntar ese punto particular, voy a hacer preguntas más bien generales. ¿Ya? Ya, siguiente punto, le voy a poner en YouTube y les voy a poner dónde van a estar las clases, pero necesito que la otra clase va a ser la prueba de las clases, la primera prueba solemne se llama, claro. La subsidia. Sí. Ya, Sí, porque no voy a estar en Chile, así que entonces necesito hacerla ahí. ese sería el 22 la control y el 29 Y finalmente, la clase siguiente, tampoco voy a estar, así que voy a hacer dos cosas. La voy a recuperar, la mitad de la clase, después van a tener la prueba, después van a tener que irse. Esa segunda mitad la voy a recuperar, pero la voy a grabar y la voy a dejar, pero voy a poner un horario recuperativo idéntico el sábado. Para el sábado más adelante. Entonces los que quieren pueden mirar la grabación, o los que quieren pueden mirar la grabación e ir, y los que quieren pueden ir, o los que quieren pueden no hacer ninguno de los dos. Pero voy a, porque la próxima sesión va a venir un reemplazante y les va a tomar la prueba, pero después de la prueba no va a haber clase.
y la otra entonces viene de la primera solemne. Pero ahí por tradición no hacemos clase. ¿Pero quién va a tomar la solemne? Otro profesor. ¿La solemne usted el control y...? No. Es más fácil copiar, ¿no? No, lo que sobre copia. Escuchen, yo no tengo problema en dar 10 oportunidades. Es malo porque ustedes siempre tienen pruebas y estos trimestres terminan súper encima. Así que a mí, pero a mí no me da problema si es que alguien quiere dar una recuperativa sobre recuperativa, no me importa. ¿Ya? Y si es que alguien después quiere trabajar el triple haciendo un trabajo extra para pasar, no me da problema. ¿Ya? Pero lo que sí les pido en respuesta a eso es que no copien, por favor. ¿Ya? O sea, no hay problema. Tengo cero problema de eso. De hecho, mis dramas son siempre con la gente que está súper ocupada y no puede estudiar. Ahí tengo que tener un poco más de drama. Pero como respuesta a eso, por favor, no copien, no necesito hacerlo. Entonces, para la solemne tenemos que estudiar lo que hemos pasado hasta el día. Sí, Todas las clases. todas las clases, exactamente. No entra, el apunte no entra en la solemne. ¿Ya? No entra. ¿Ya? Y lo otro en la solemne, por favor, lo que sí me interesa que la solemne coloquen es dar una buena idea de lo que han aprendido. Así que si tienen que escoger entre colocar un párrafo o una página, coloquen una página. ¿Ya? Ahora, si la pregunta dice, por favor expliquen lo que bla bla bla, no me comiencen diciendo, bueno, explicando lo que bla, no me interesa que escriban por escribir, pero sí me interesa saber cuánto están captando. ¿Ya? Entonces prefiero mucho la respuesta cuando ustedes demuestran lo que saben sobre el tema y lo anexan. Y otra cosa, no me interesa mucho las respuestas. Ustedes me quieren dar opiniones personales o lecturas de otro lado, o lo que les dijo otro profesor, no me interesan mucho. Pero si quieren me las pueden colocar al final y yo no les voy a quitar puntaje, sales de algo, pero no me interesa mucho. Me interesa que se circunscriban a la clase y si van a interpretarla, pueden, pero pónganme, ahora que estoy interpretando. ¿Cómo colocar opiniones? Muy bien, pero las opiniones... Basar en la materia. No, tú puedes dar opinión, pero diferenciamela. O sea, hay veces que te vas a pedir tu opinión, incluso no me va a importar si yo le pregunto, ¿tú crees que esto fue bueno? Tú dices que es malo o bueno, no me va a importar. Voy a leer tu opinión, pero no te estoy controlando tu opinión. Te estoy controlando que supiste que la oferta de divisas se contrajo y subió el tipo de cambio. ¿Ya? Pero entonces las opiniones me gusta leerlas, pero lo que no me gusta es que me mezclen la materia del curso. Con tu opinión no tengo tanto problema, pero cuando me meten en materia de la prensa o de otro curso, ahí se me enreda un poco el corregir. Si hay otro curso de economía que te dice nada, trata de dejarlo afuera de tu respuesta.